Muy buenos días. Gracias al Señor por esta oportunidad que tengo de compartir una palabra con usted. Gracias a Dios porque y su misericordia es para siempre. Quiero agradecerle a todos ustedes que están de esta es realmente un placer para mí contar con su audiencia, saber que es una palabra. Gracias le doy a Dios por eso. Quisiera nombrar a todas las personas, pero los que están en sintonía, el mundo donde estén, es una maravillosa oportunidad poder compartir con ustedes. Para dar inicio a la enseñanza que tengo para ustedes en el día de hoy. Gracias en esta mañana en el Señor y Salvador Jesucristo que vive en nuestras vidas y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad tan grandiosa de recibir una palabra. Declaro en el nombre de Jesús que somos buena tierra y que la palabra es una semilla que al ser sembrada en la buena tierra produce 100 por 1. Yo lo creo, lo declaro y alzo mi voz para unirme a ella y decir que en nuestras vidas dará un fruto del 100 por 1 y ese fruto será obediencia a las verdades eternas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, más o menos desde el versículo 10, comienza a hablar de la puerta estrecha y la puerta ancha y lo fácil que es encaminarse por la puerta ancha y lo comprometedor y serio que es caminar por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Sin embargo, el Señor dice: cuídense de los falsos profetas, ellos que visten como si fueran ovejas, pero realmente son lobos. Cuídense de ellos. Van a poder detectarlo por su fruto. El Señor dice: por sus frutos los conoceré. Y después declara que no podemos esperar recibir de algo que es improductivo. Por sus frutos los conoceré. Y de eso realmente quería hablar, porque aunque siempre he oído comentarios adversos a la psicología, como que no es cristiana y como que es algo contrario a la palabra de Dios, lo he escuchado y algunas personas pueden entender algunas cosas que están relacionadas con la psicología. La primera cosa que quisiera decirles es que la psicología tiene que ver con el que la practica, con el que la vive, y que por supuesto es una ciencia relativamente nueva, no tendrá 2 siglos como ciencia, porque recuerden, la psicología estudia el pensamiento. El pensamiento es abstracto y no se puede medir. Lo único que se puede medir es la conducta. Lo que se ve es lo que se puede medir. Y por supuesto,
Cuando vemos conductas, podemos suponer cómo cree la persona, cómo piensa la persona, cómo la persona está estructurada. Es decir, la psicología estudia el pensamiento, pero lo hace a través de la conducta. En este caso, que el Señor lo dijo, es por medio de los frutos. Los frutos son las conductas. Las conductas pueden ser palabras, actitudes que nos permiten entender cómo piensa, cómo cree la persona. Y entendemos que una persona puede creer y pensar de una manera bíblica, o puede creer y pensar de otra forma, no tan bíblica. Yo he visto cristianos que, por ejemplo, creen en el mal de ojo. Evidentemente, él tiene un trasfondo, o ella tiene un trasfondo que le permite creer de esa manera, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, absolutamente nada que ver. Porque lo que es claro es que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. Y por supuesto, las tinieblas en este caso es la ignorancia. Fuimos sacados de la ignorancia a la luz. Y esa luz es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso podemos decir que la psicología ha existido siempre. Pero como ciencia, una ciencia social, es relativamente nueva, pero no es contraria a la palabra de Dios. Aunque evidentemente hay psicólogos que por su naturaleza no cristiana piensan, creen y hablan de una manera totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero un cristiano, en este caso voy a hablar de personas que han estudiado esta carrera, se han formado, tienen una base sólida para poder complementar sus estudios con la palabra de Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, comienza a formar una manera de pensar bíblica, cristocéntrica. Eso es lo que cada enseñanza, cuando busca ayudar en el crecimiento espiritual de la persona, eso es lo que se quiere. Yo nombro mucho, y usted lo ha oído siempre, que hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En la medida en que una persona crece en ese conocimiento y va formando una conciencia bíblica, pues su pensamiento va a estar determinado por lo que recibe de la palabra de Dios. Como el hombre piensa, así es. Y la tarea de los ministerios al enseñar la palabra de Dios es a la persona el principio de la palabra de Dios. Yo he nombrado mucho esto, ¿no? Cuando una persona se convierte, que llega a la congregación, él llega para empezar a un proceso de crecimiento. Primero es los rudimentos, la doctrina básica, los primeros, para que esos primeros pasos le sirvan de plataforma para continuar después de alcanzar una estatura que la Biblia lo llama creyente responsable. Cuando la persona llega a esa estatura ya puede tomar decisiones propias. Esto se parece mucho, como yo lo he dicho muchas veces, se parece mucho a lo que pasa
en una familia. Nacen los hijos, inicialmente son los padres, los consejos, las orientaciones, las instrucciones, son el carácter de esa persona para que él esté preparado para tomar sus decisiones. Por ejemplo, en Occidente no tenemos las culturas que tienen en otras latitudes. Por ejemplo, los padres escogen la pareja de los hijos. No tenemos esta costumbre. Nosotros enseñamos a nuestros hijos para que ellos sean capaces, maduros, responsables. Podemos darle algún consejo, pero es él el que va a tomar la decisión y que va a aprender a convivir con esa decisión. Igual en la fe cristiana, enseñamos al creyente los primeros pasos, los rudimentos, la base, donde se apoya la fe. Pero el objetivo es que esa persona alcance una estatura desde la cual él pueda tener un encuentro con Dios. Ahora, un encuentro con Dios, yo todas las semanas de alguna manera lo digo, un encuentro con Dios es exponernos a la palabra. Puede ser que el que la predica tenga una intención determinada al predicarla, puede ser, pero recuerden, nosotros creemos que el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada persona que la oye es el que va a usar esa palabra para tratar con cada persona de una manera particular. Recuerde, cada uno de los seres humanos estamos en una etapa de la vida diferente. Y el Espíritu Santo, en qué etapa de la vida estamos, Él usa la palabra y la trata con cada persona de acuerdo a la necesidad. La tarea de cada creyente es que cuando recibe la palabra, que el Espíritu Santo le da dirección acerca de esa palabra, el propósito es que esta persona pueda tomar la decisión de obedecer la dirección que Dios le está dando. Porque, mire, uno de los requisitos que tiene la palabra de Dios acerca de los obispos, de los ministros, de los líderes, de los que enseñan la palabra de Dios, es que no sea un neófito. Y es asombroso la cantidad de personas dirigiendo congregaciones y dirigiendo la vida de personas. Y digo dirigiendo la vida de las personas porque quieren tener el control total sobre la vida de las personas. Mire, el control tiene Dios, no el pastor, no el líder. El pastor y el líder lo que es un instrumento en las manos de Dios para enseñar la palabra. Y el Espíritu Santo ha encargado de usar esa palabra para de acuerdo a la necesidad de esa persona. Por supuesto, cuando la persona le obedece a Dios, no al pastor, no al predicador, no al ministro que le enseñó la palabra, no es a él a quien tiene que obedecer. Tiene que obedecer la dirección que el Espíritu Santo le va a dar de acuerdo a la enseñanza recibida. A eso se refiere la palabra cuando dice de su, por sus frutos los conoceréis. Fíjese este ejemplo. Usted no puede ver el pensamiento. Eso no lo puede ver. No lo puede interpretar, a menos que mire la conducta de la persona. Cuando usted ve a una persona, por ejemplo, a un muchacho y una muchacha, usted sabe porque está viendo evidencia, está viendo conducta, está viendo miradas, está viendo gestos. Y por todas esas miradas,
piensa, esta persona está interesada en esto. Es decir, usted está... frutos le permiten como que establecer un diagnóstico, vamos a llamarlo así, un diagnóstico, o establecer una suposición. De igual manera, en las cosas espirituales, nosotros podemos, al observar la conducta de alguien, podemos observar cómo cree, cómo piensa y cómo va a afrontar su vida. Lo podemos... Yo personalmente, sin interferir en la vida personal de nadie, doy un consejo. Pero siempre entiendo que dar un consejo no es una imposición. Dar un consejo es permitirle a la otra persona que vea otro punto de vista. Que a lo mejor, porque está enfrascado en la situación, no puede ver. Los pastores, por la conducta de las personas, entender y saber por dónde va, cuál es el nivel de crecimiento en la palabra de Dios. Que yo llamo crecimiento no a tener el conocimiento, a recibir la palabra y obedecerla. Si una persona obedece la palabra, no en lo que yo diga, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, extremo, pero un ejemplo. Como yo soy tan cafecero, a mí me gustan mucho las personas cafeceras. Reconozco que hay diferencias y hay gente que no le gusta el café. Es más, personas conviene el café. Realmente, si una persona es muy ansiosa, pero el café, desde mi punto de vista, tiene muchas ventajas, muchas virtudes, muchas cosas buenas. No puedo utilizar el púlpito para querer influir a la gente acerca. Pongo este ejemplo, que es demasiado obvio, porque yo que quiere influir sobre otros personales con respecto a un determinado punto. Me permito, como en la enseñanza hay una palabra, sembrar y fruto. Cada vez que yo oigo a alguien que habla de sembrar, y generalmente cuando él piensa, el que está pensando siempre en el ministerio, siempre en el pastor, inmediatamente me dice, el que siembra en tierra ajena, hasta la semilla la pierde. Si usted quiere sembrar en mi vida, bueno, el que va a tener beneficios de esa siembra soy yo. Usted no va a tener beneficios de esa siembra. Porque el único terreno apropiado para que usted siembre es su vida, es su familia, son sus intereses. Porque sembrar tiene que redundar en una cosecha. Mientras que una persona siembra en la vida de otra persona, la otra persona va a ser beneficiada, pero él no. Eso que llaman siembra, deberían de hacer claro y decir una ofrenda. Es diferente, es una ofrenda, pero no es una siembra. Una siembra es lo que yo agarro esta tierra, hago el surco, pongo la semilla, la empiezo a sembrar, a regar, a abonar, a hacer que crezca,
y después la limpio y llega a un punto que tiene fruto y me como el fruto. En cambio, si yo siembro en la tierra de Dixon, que está aquí conmigo, es que yo después no puedo llegar a comerme el fruto que es de él. En todo caso, dar de tu fruto y él verá si puede hacerlo. Entonces, yo lo que quiero es que usted sepa que la siembra es en usted. Yo he sembrado mucho en mi vida, en la vida de mi familia, en mi hijo he sembrado, pero yo no ando sembrando en el terreno de otra persona. Ah, yo doy ofrenda, sí, pero no la llamo a la ofrenda que yo doy, yo no la llamo siembra. Yo a esa ofrenda que doy la llamo ofrenda. Porque ¿sabe cuál es la primera característica que yo sé? Cuando yo ofrendo no voy a recibir nada de allí. Pero cuando yo digo siembro es porque yo voy a recibir de allí. Yo no siembro sin recibir, pero sí ofrendo sabiendo que no voy a recibir. Por eso, cuando les hablo de por sus frutos los conoceréis, usted puede saber qué clase de persona es la que está compartiendo con usted solamente de escucharlo. El trabajo de los psicólogos es escuchar a las personas, porque escuchándolo la persona te plantea todas sus problemas, inquietudes, y es tarea del psicólogo ver en toda la situación que te está planteando, ver la salida que esa persona tiene y que en muchos casos no es capaz de identificar. Es ayudarlo a tomar la mejor decisión. Los hijos de Dios tenemos que estar expuestos todo el tiempo a la palabra, porque cada palabra que es sembrada en nuestra vida debe traer como resultado obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Voy a poner otro ejemplo que yo he visto. Hay líderes cristianos que interpretan que el horario en el cual debe orar una persona siempre es bien de madrugada. A las 4, a las 3 de la madrugada, porque eso demuestra que es un tremendo cristiano. Ahora, yo tengo que decir, lo que la Biblia enseña es que todo cristiano tiene que orar, debe orar. Ahora, el horario depende de esa persona. Yo no decido el tiempo en el que deben orar las demás personas, porque yo no sé cómo está estructurada su agenda. Yo sé el horario en que yo oro, porque es el más cómodo para mí. Como yo me despierto muy temprano en la madrugada, yo oro de madrugada, pero lo hago por comodidad, no lo hago por obligación. Porque cuando la Biblia dice de que el que madruga o el que temprano, el temprano tiene que ver es con la persona, con ella, no con los demás. Porque lo que es temprano para mí, a lo mejor es tarde para otro. Por eso es que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, que es el que nos va a decir cuál es el horario para orar. Por ejemplo, cuando yo pienso en las personas que oran de madrugada y muchas mientras están orando se duermen, yo pienso, es que ese no era el horario. Una persona tiene que estar descansada, relajada, tranquila, sin sueño, para orar
para que no se duerma. Ya saben, todas las personas que hablan de la psicología como algo no cristiano, yo les tengo que decir, lo no cristiano no tiene nada que ver con la psicología. Lo no cristiano tiene que ver con el que la practica. Yo llegué al Señor, que un cristiano tuviese el televisor en su casa era muy malo. Era visto demasiado malo. Era visto como un cristiano fino. Y yo no conocía en mi entorno cristianos que tuvieran televisión. Perdón. Pero masificó la televisión. Cada persona lo que tiene que hacer es entender cuál es el horario, cuál es la programación, regular eso. Porque en la televisión hay cosas malas y uno tiene que aprender a diferenciar. En la internet hay cosas buenas y hay cosas malas. Porque si la internet solamente estuviese disponible para la gente buena, entonces todo sería bueno. Pero no, está disponible para todos. Y en su corazón lo saca a relucir. Mi hermano, cada persona tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que en la medida en que eso vaya trayéndole los principios de Dios, y vuelvo a repetir, no los principios del hombre, sino los principios de Dios, el hombre y la mujer de Dios aprenda a obedecer al Señor y no obedecer a lo que los hombres le van a decir. Yo recuerdo que una vez escuché a un pastor, lo menciono por los años y lo menciono porque ya él fue para el cielo. Pero él una vez predicando dijo que era pecado beber más. Bueno, a lo mejor hay personas para las cuales no es conveniente beber mal, pero no podemos generalizar sobre una situación particular. Ya saben, él, de lo que estaba lleno su corazón, lo predicó como si fuese la verdad de Dios. Y no es la verdad de Dios, es simplemente una creencia personal. Pero mis creencias personales no deben gobernar la vida de la gente que está en mi entorno. Mis creencias personales me sirven a mí. Pero es probable que mis creencias personales ya no le sirvan a mucha gente. Por años tuvimos un eslogan. El eslogan es: lo mejor está por venir. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿pero qué es lo mejor? Bueno, yo sabía cuál era lo mejor, no lo quería decir abiertamente, pero lo mejor es una nueva generación. Una nueva generación que piensa diferente. Que tenemos que enseñarles la palabra para que puedan vivir de una manera diferente. Hace unos días un mensaje titulado El Nuevo Orden Mundial. Y yo quedé pues muy, no sé ni la palabra, pero un mensaje largo, más de 1 hora. Pero lo escuché porque quería oír cuál era el punto de vista del nuevo orden mundial. Y pensé, bueno, una postura que a mí me enseñaron cuando era muy nuevo creyente, hace unos cuantos años atrás. La misma idea. Yo decía, el nuevo orden mundial, mentalidad que las nuevas generaciones asumen ante los compromisos
que se están presentando. Yo creo que estos 21 años que ya llevamos viviendo en Venezuela en socialismo tienen que dejar una marca indeleble en la historia de las nuevas generaciones. Es decir, yo aspiro que en Venezuela nunca se olvide lo que el socialismo le hizo a esta sociedad durante 21 años. Y que nos haga, de una vez digo, yo no tengo posturas políticas, no soy favorable a ninguna manera de pensar en el ámbito político, no lo tengo, aunque me doy cuenta que generalmente cuando alguien manifiesta no estar de acuerdo con una idea, enseguida todo el mundo piensa que es que está en la acera contraria. No me identifico políticamente con nadie, con ninguna postura, con ningún tipo de gobierno, pero sí he visto lo que ha pasado durante 21 años del socialismo en Venezuela. Es decir, bueno, no tengo más nada. Ya saben, cuando usted se relacione con cualquier persona, mire los frutos, la conducta, cómo, y eso le va a decir cómo cree y cuál es su estatura en el conocimiento de la palabra de Dios. Y escoja bien qué persona y a qué personas vas a influir. Es diferente las personas a las que tú vas a influir, pero que de antemano decide, yo lo voy a influir, pero él no me va a influir a mí. Que de aquellos que tú decides, yo me voy a dejar influir por esta X, Y, Z, lo que sea. En el crecimiento de una nueva manera de pensar. Por eso es que la Escritura dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Nos veremos el próximo domingo. Ya ni me acuerdo cuántas semanas van. Creo que ya van como 23, 24 semanas que no nos congregamos. Pidiéndole a Dios que se acerque pronto la fecha en que podamos congregarnos y que podamos ministrar la palabra directamente a cada persona en la congregación. Dios nos bendice y Dios nos guarde y hasta el próximo domingo.